que tú me llamas, obedeceré, Señor, pues por ti fui separado aún antes de nacer. Quiero solamente en ti confiar, siempre proseguir y avanzar. Este es hoy mi clamor a ti, Señor. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer, y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Que en tu venida puedas encontrarme haciendo así, ministrando a mis consiervos vida, espíritu y amor. Tu hablar tan lleno de dulzor siempre me constriñe, oh Señor, que en mí tu gran amor pueda fluir. Negar mi yo crecer, y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervos muy dispuestos a servir, con sus vidas consagradas para el reino que vendrá, siempre invocando al Señor y alimentando con amor a sus hijos, los consiervos que Dios nos dio. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer, y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Hoy, Señor, nos quieres por ministros de un nuevo pacto en tu mover, que al Espíritu estén unidos, vida de la Biblia extraer.
actitud determinada hacia la palabra debe haber. No es simplemente estudiarla, sino practicarla con placer. Tal actitud determinada hará al alma prosperada. La fe podrá ser dispensada con todas sus virtudes, sus virtudes. De la sencillez y la pureza que a ti, Señor, debemos dar, con su vil astucia y sutileza nos desea la serpiente atar. La sencillez y la pureza por ti son dadas que riquezas halladas sean con firmeza. Oh Cristo, novio amado, novio amado. Siempre invocaremos, también el ego negaremos. Ministros buenos pues seremos, ya listos para el reino, para el reino. Amados hermanos, amigos y jóvenes que nos escuchan en esta noche, sean bendecidos grandemente y guardados bajo la mano poderosa del Señor en medio de esta pandemia. Todos nos encontramos en casa, mas hemos ganado mucho y en varios aspectos, y espero que todos estén siendo suministrados por el Señor y ganando experiencias tanto espirituales como humanas dentro de su matrimonio, familia, con sus hijos y en otros aspectos. Comenzamos una nueva serie de mensajes para jóvenes, para adultos y para todos los que tienen hambre de la palabra, cuyo título es La persona del ministro del nuevo pacto, su carácter, conducta y vivir. Y yo quiero dar mi rumiar y experiencia que he ganado y he tenido desde que estamos introducidos en esta epístola maravillosa llamada Segunda de Corintios. Y el título del mensaje de esta noche se llama Cautivos de Cristo. Cautivos de Cristo. Y como siempre les digo, tenga en su mano su Biblia, tenga su libreta para tomar notas y un buen lapicero, y abra su corazón. Y yo espero que esta noche no se me distraiga. Yo creo que será un poquito más largo que otras veces. Voy a ocuparme la primera parte en la visión de este título que se llama Cautivo de Cristo, pero voy a entrar a la experiencia y a la práctica. Y yo creo que cuando lleguemos a la práctica, ustedes no serán iguales. Yo creo que muchos se van a sentir tocados y creo que también el Señor tocará nervios. Así que abra su corazón y pídale a Dios que los ilumine y no se distraiga para ningún lado. Concéntrase y pídale a otro que está a su lado y dígale:
no me desconcentres. Amén. Después que Pablo escribió el capítulo 1, donde habló de la resurrección, Pablo comienza a describir la clase de persona que él era. Escuche bien, la clase de persona que él era. Y comienza a describir su carácter, su conducta y su vivir. ¿Qué es el carácter, la conducta y el vivir que debe poseer todo ministro del ministerio del nuevo pacto? Cuando se habla de carácter, se habla de la constitución interna del ministro. Cuando se habla de la conducta, se habla lo que el ministro expresa. Y cuando se habla de vivir, se habla de la esfera total que vive el ministro todo el día. Y Pablo muestra toda esta persona, toda esta conducta, todo este carácter, todo este vivir en varias metáforas. Y son metáforas, les digo, valiosas, significativas y contundentes. Porque la Biblia, a través de Pablo, nos dice que somos ministros. Yo quiero que digas, soy un ministro. ¿Qué tal si abrimos 2 de Corintios capítulo 3, verso 6? Y voy a dar una introducción. Esto que estoy hablando, comencé a hablar mi introducción. 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros. Aleluya. Yo no sé si tienes a alguien a tu lado, dile, ¿sabías que eres un ministro? Y si estás solo, di, Señor, gracias que me has hecho un ministro del nuevo pacto. Ahora, pero Pablo continúa, dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero aquí cambian las cosas. Soy ministro porque la Biblia lo dice. Soy ministro porque el Espíritu a través de Pablo lo dijo. Ahora, ¿soy competente? Esa es la pregunta que uno dice, la pregunta del millón. Sí, por la gracia de Dios estamos en este ministerio y por la gracia de Dios somos constituidos ministros. Pero estos ministros tienen por lo menos 11 o 12 características y Pablo las muestra en metáforas. Y de cada una de estas iremos hablando en los mensajes que siguen. Por ejemplo, la primera metáfora que Pablo usa para describir a los ministros, la primera es cautivos de Cristo. La segunda, los portadores de incienso que esparcen la fragancia de Cristo. La tercera metáfora, cartas vivas. La cuarta, espejos de Cristo. La quinta, vasos de barro. La sexta, embajadores de Cristo. La séptima, colaboradores de Cristo. La octava, templos llenos que expresan la gloria del Señor. La novena metáfora, vírgenes para Cristo. La décima metáfora, los que aman a Cristo. Y ahora el mensaje número 11 y 12 se llamará ministros con limpia y buena conciencia. Pablo espera a través de todas estas metáforas que describen los ministros que se muestren competentes en cada una de ellas
a fin de llevar a cabo el ministerio del nuevo pacto, ya que los ministros, su función es llevar a cabo el servicio, el ministerio del nuevo pacto, pero ellos deben llenarse de toda la riqueza de este ministerio a fin de que ellos puedan suministrar y abastecer a otros. Este llamamiento es muy grande para nosotros los ministros. Ahora yo quiero hablar la primera metáfora después de esta introducción. Así que el punto número 1 se llama cautivos de Cristo. Y vamos a leer 2 de Corintios capítulo 2, verso 14 al 16. Verso 14 al 16. Ahí está el punto que vamos a tocar hoy y también algunos puntos que tocaremos en los mensajes próximos. Verso 14 del capítulo 2 de 2 de Corintios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aleluya, Dios bendiga la lectura de su palabra. Quiero decirle que esta es la metáfora más básica y más fundamental, y de aquí parte todo. Por ejemplo, cuando Pablo escribe este asunto de nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, Pablo estaba tomando algo referente a un general del Imperio Romano. Quiero explicarte bien sobre esto. Durante el Imperio Romano, después que un general romano derrotaba a su ejército enemigo, solía llevar los cautivos en un largo desfile rumbo a la capital del imperio. Me parece estar viéndolo. Y al final de dicho desfile, algunos eran ejecutados, mientras que otros eran liberados. Cuando el desfile llegaba, por ejemplo, a la capital, para aquellos que serían ejecutados, se soltaba incienso, y ese incienso era tan abundante, era de olor de muerte para los que serían ejecutados. Mientras que para los que se les perdonaba la vida, el incienso era olor grato de vida para los que vivían. Mientras el desfile proseguía, el pueblo aclamaba jubilosamente, con alegría, con jolgorio al general triunfante. Y esto era realmente con gran ruido, con tanta algarabía, porque el general traía un séquito de cautivos derrotados. Y el general venía adelante expresando su victoria, y todos, llenos de alegría, cantaban, gritaban con gran ruido al general para describir cuán triunfante había entrado a la capital. Ahora, note lo siguiente: Pablo adoptó esta metáfora para indicar que Cristo es el general que ganó la victoria. Aleluya, Cristo es el general que ganó la victoria. Y Pablo era un cautivo entre los muchos que fueron capturados por Cristo. Esto es una alegoría. Pablo está mostrando que él era un cautivo, que él iba en ese desfile de cautivo, en ese séquito de cautivos, donde el general iba adelante exhibiéndolos. Pablo era un cautivo entre los
entre los muchos que fueron capturados por Cristo. Pablo había sido uno de los más grandes opositores de Cristo y de su evangelio, todos lo saben. Pero un día, mientras él iba camino a Damasco, una luz vino del cielo y lo derribó. Y le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿qué haré, Señor? Note la palabra Señor. Por lo tanto, allí, camino a Damasco, Pablo fue conquistado, Pablo fue subyugado. Desde ese día pasó a ser cautivo de Cristo. Amén. Más que un maestro, mis queridos jóvenes hermanos de la palabra, él se consideraba a sí mismo como un cautivo que marchaba en el desfile triunfal de Cristo. Ahora, ese era Pablo. ¿Y nosotros? Se ha preguntado, ¿y nosotros? Yo le quiero decir que nosotros éramos cautivos de Satanás a causa del pecado y de la muerte. Éramos enemigos del Señor, sin esperanza, sin Dios en este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mediante la muerte y resurrección, Cristo nos libertó. Aleluya, yo quiero repetir de esto. Mediante la muerte y resurrección de Cristo, fuimos liberados de ese cautiverio. Cristo nos derrotó, Cristo nos capturó y de este modo nos sometió completamente a Él. Mira, yo me acuerdo ahorita de Primera de Corintios 6. ¿Qué tal si abrimos Primera de Corintios 6? A ver, es el verso 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Aleluya, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Aquí fuimos comprados por su sangre. Él nos libertó, Él nos compró. Estábamos cautivos por Satanás y cuando Él nos compra, Él nos hace sus cautivos y nos mete en ese desfile de cautivos. Aleluya, en ese séquito triunfal de Cristo. Ahí también estamos incluidos juntamente con Pablo. Aleluya. Fuimos comprados, fuimos liberados a través de la muerte, la resurrección y ascensión del Señor, cuando Él llevó cautiva la cautividad y nos dio como dones, aleluya, al cuerpo. Por eso hay que decir en esta noche: no me pertenezco a mí mismo. Soy cautivo de Cristo. Estoy en su desfile triunfal. No me puedo salir de aquí. Él me exhibe dentro de su victoria. Fui derrotado por Él. Aleluya, fui comprado por Él. Fui prisionero por Él y puesto en ese séquito triunfante. ¿No te parece maravilloso? Debieras decir maravilloso. ¿Por qué te digo que digas así, maravilloso? Porque la palabra cautivo puede parecerles a muchos como muy severa. Pero yo te voy a decir, en realidad, ser un cautivo de Cristo denota algo íntimo, no como tú lo ves, un cautivo allá moribundo. No, esta cautividad no es la cautividad negativa que teníamos antes. Ahora somos cautivos, ni siquiera podemos hablar de cautividad. Somos libres, pero a su vez cautivos, no nos pertenecemos, fuimos comprados por Él. Y esto es algo íntimo, denota algo íntimo. A los ojos del Señor, la palabra cautivo evoca ternura. ¿Qué tal si repites esto? Aleluya, el Señor llevó cautiva la cautividad.
me ha derrotado, me compró, me liberó. Aleluya, pertenezco a Él. Soy cautivo para Él dentro de su procesión triunfante. Y este asunto de cautivo no es algo severo, es algo íntimo, algo que evoca ternura. Por ejemplo, ¿qué tal si abres Segunda de Corintios 5:15? Segunda de Corintios 5:15. Esto me parece a mí tan tierno, tan fabuloso. Aleluya. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya, mediante su muerte, su resurrección, su ascensión. Aleluya. Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Yo no sé, yo soy parte de todos estos cautivos que están en la procesión triunfante con el Señor, exhibiendo su victoria, proclamando, he sido derrotado por Él, porque yo era enemigo de Él, sin esperanza, sin Dios en el mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, independiente en mi voluntad. Pero Él me compró a través de su sangre, a través de su muerte y su resurrección, y ahora le pertenezco a Él. Y esta palabra cautivo se torna para nosotros algo que evoca ternura. Aleluya. Ahora Romanos 14:7 dice, porque ninguno, Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí. Esto para mí es muy tierno. Ninguno de nosotros vive para sí, ya no, ya somos cautivos de Cristo. Ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Verso 8 del mismo capítulo 14 de Romanos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Somos del Señor. Ahora el versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Otra vez verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y vivió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Jesucristo es Señor, pero no solamente Señor, es mi Señor, porque soy cautivo por Él, soy cautivo de Él, estoy en el séquito de ese desfile que exhibe su victoria. Aleluya. Yo no sé si ustedes ven esto maravilloso. Mira, el Señor no impone su señorío. Jamás en mi vida cristiana el Señor me ha impuesto su señorío como un dictador con un mazo diciendo tienes que someterte a mí. Una vez que descubrimos que Él nos derrotó, que éramos enemigos de Él, que éramos enemigos en nuestra voluntad, que no había pensamiento de Él en nosotros. Mira, esto es un asunto de amor. Soy esclavo por amor. Todo esto es por amor. Él nos colocó en ese desfile triunfal y no puedo salirme de Él. No te puedes salir de Él. Tú lo haces porque lo amas. Tú te mantienes en ese desfile que exhibe su victoria. Por lo tanto, esto evoca ternura. Por eso también dijo Pablo camino a Damasco, ¿qué haré, Señor? Yo no sé si hasta aquí has sido cautivado, porque esta parte es maravillosa. Pero ahora
Yo te quiero mostrar un subpunto en este punto 1 de los cautivos. Y yo lo quiero llamar así. El problema radica en nosotros con el Señor. El problema radica de nosotros para con el Señor. En la práctica, en lugar de ser cautivo de Cristo, te digo que la mayoría de las veces pareciera que Cristo es nuestro cautivo. Sí, sí. Nuestro problema radica en que estamos saturados de nuestra propia voluntad, saturados de nuestros propios deseos, pensamientos, actividades, ideas, opiniones. Estamos llenos del yo. Tienes que reconocerlo. Un cautivo de Cristo es conquistado por Cristo diariamente. Somos cautivos, Él nos hizo su cautivo, pero tú tienes y yo también tengo que mantener esto, el que Cristo me esté conquistando también en mi vida práctica diariamente. Porque el hecho de ser conquistados, mantenernos en el desfile triunfal de Él, es algo que debe ocurrir diariamente. Te lo digo, esto tiene que ocurrir diariamente, porque la verdadera batalla que enfrentas en tu vida cotidiana no se liberan simplemente entre nosotros y el pecado, ni entre nosotros y el mundo. Yo no creo. La verdadera batalla que estamos librando es en nosotros. Se libra en nosotros y el Señor. No me quiero enredar, pero te quiero explicar. Vea, la verdadera batalla es aquella que se libra en nosotros y el Señor, adentro, porque a veces en la práctica no acepto la experiencia de que fui vencido. Es un hecho que los creyentes somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo, pero por otro lado, debido a que nuestra voluntad no ha sido subyugada en la práctica ni conquistada por Él en la práctica, todavía somos opositores. A veces como que derrotamos a Cristo en nuestra vida diaria. No que Él sufra derrota porque Él es el Dios divino. Él no sufre derrota, pero en nuestra práctica, en nuestra experiencia simbólicamente pareciera que nosotros somos opositores de Cristo y como que derrotamos a Cristo en nuestra vida diaria, imponiendo nuestro concepto, nuestra voluntad, nuestras opiniones, nuestras ideas. No le consultamos, como que no queremos vivir como cautivos de Él, no sabiendo que fuimos derrotados, como que no queremos ser derrotados en nuestra experiencia. Vuelvo y te digo, no que Él impone su señorío, sino que le amo tanto y tengo una relación con Él, celebro su victoria a diario, pero muchas veces, hay que ser sincero, debemos examinar si nuestros deseos han sido conquistados por Cristo. Puedes buscar cosas espirituales, puedes ser hasta muchas veces amante de la obra del Señor y amar también las actividades cristianas, pero aún amar tus maneras, amar tus opiniones, imponer tu voluntad. Es posible buscar al Señor, pero también estar lleno de ambiciones, buscando a Dios para tus deleites, lo que hace seguir tu voluntad de manera impura. Entonces tenemos que reconocer esto, que en la vida diaria yo debo experimentar su victoria. Yo debo experimentar que yo fui derrotado por Él. Yo debo experimentar que yo soy un cautivo de Él, comprado por Él a través de su muerte y su resurrección, pero que yo cada vez que actúo y me muevo en mi voluntad, me vuelvo opositor de Él. Esto es en la vida práctica, no lo puedes negar. A ver, cuando estás de pelea con tu esposo y te acuestas en una cama diferente, tú joven, cuando te hacen algo, dime cómo te pones. ¿Será que depende del Señor? ¿Lo busca a Él? ¿Será que percibes y dices,
soy cautivo tuyo, soy prisionero tuyo. Yo te entrego esto, Señor. Yo no puedo mantener mi opinión, yo no puedo mantener mi rabieta. Sigo sometido a ti, someto mi voluntad a ti. Eso es lo que es realmente un cautivo, un ministro cautivo de Cristo en este ministerio. Yo creo que si tomamos esta actitud y asumimos esta responsabilidad de ser cautivo de Cristo, yo creo que podemos cambiar las cosas a partir de ahora, una vez que Dios dé indulto a esta humanidad en medio de esta pandemia. Saldrás de tu casa demostrando que eres un cautivo, predicando el evangelio, etcétera, etcétera, mostrándole a la gente que eres un ministro para suministrar y abastecer a otros como un cautivo en el séquito triunfal del gran general nuestro Señor. Yo no sé si hasta aquí, en esta parte espiritual, en esta sección de visión espiritual en cuanto a los cautivos, Dios te ha hablado. Yo quiero que te examines a la luz de lo que se está hablando. Señor, ¿yo soy un cautivo tuyo? Sí, porque el ministerio del nuevo pacto me lo dice. Pero tienes que preguntarte en la práctica, Señor, ¿yo expreso esto en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad? La gente puede ver prisioneros de Cristo. Aleluya. Bueno, esta primera parte es la visión espiritual. Ahora yo quiero entrar en la segunda parte del tema, la práctica del tema cautivo de Cristo. Y quiero mostrarte ahora cómo vive un ministro, cómo vive. Y quiero mostrarte muchos aspectos. Yo no sé si haré esto más largo y si el Espíritu me lo permite, o yo no sé qué punto Él va a resaltar más en esta noche. Pero yo sé que esta práctica de esta noche, en esta sección, no vas a ser el mismo. Siento que Dios va a tocar nervios. Dios va a tocar tu corazón. Dios va a tocar lo recóndito de tu ser. Dios te va a llamar. Dios va a iluminarte de tal manera en esta noche. Yo siento que ahorita debes abrirte más. Si fuiste conquistado en la primera parte, esta segunda parte debe terminar con la conquista en esta noche. Primer principio en la parte práctica. A ver. Nosotros estamos llamados para llevar a cabo este ministerio del nuevo pacto. Somos ministros y tenemos que comportarnos y tener un carácter, una conducta, un vivir dentro de estas metáforas que les mencioné al principio. Pero una vez que yo soy ministro, primero debo vivir una vida diaria sometida al Señor, mostrando que soy cautivo de Él, comprado por Él, y no ser un opositor de Él diariamente, ni estar derrotándolo diariamente, entre comillas. Primer principio de la parte práctica. Un ministro del nuevo pacto es uno que vive en el lugar secreto de Dios. Es uno que vive en el lugar secreto de Dios. Es curioso que antes que Pablo hablara del desfile triunfal, Pablo nos habla que en su persona él vivía en el lugar secreto, en el lugar santísimo, vivía en intimidad con Dios. Esto es lo que es un ministro del nuevo pacto. No es alguien que falsea la verdad, no es un falso, es una persona que está en el lugar santísimo, una persona que vive en comunión constante con Dios. A ver, vámonos a 2 de Corintios capítulo 2, verso 10. Pablo, refiriéndose a aquel pecador de Corintios, recuerdan que durmió con su madrastra,
Hubo un gran problema donde Pablo lo disciplinó, pero luego hubo una esfera de perdón. Y mira lo que dice el 2:10 de Segunda de Corintios. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Mira lo que dice Pablo aquí, en presencia de Cristo. Ahora, la traducción real aquí en el griego es: por vosotros lo he hecho en la faz de Cristo. Note, ¿dónde lo perdonó Pablo? ¿Dónde perdonó Pablo al pecador? En la faz de Cristo. ¿Qué es la faz de Cristo? Bueno, en el griego esto habla de la cuenca de sus ojos. Habla de las pestañas, de los ojos del Señor, de la mirada del Señor. O sea, ¿dónde perdonó Pablo a este pecador? Lo perdonó en la presencia, delante de los ojos, bajo la mirada del Señor. O sea, Pablo no era un hombre ligero como nosotros. Él fue a la presencia de Dios. Él vivía en el lugar santísimo. Él estaba en comunión con Dios, faz a faz, cara a cara. Él vivía delante de él. Él vivía delante de él. Y él buscó la aprobación de esa mirada, porque cuando hablamos de los ojos, de la faz, hablamos de la mirada del Señor. Ustedes deben saber que cuando alguien tiene sentimientos internos, los expresa a través de la mirada. Uno puede saber a través de la mirada de alguien si está bravo, si está alegre, si está triste, etcétera, etcétera. Pablo fue y estaba en la presencia de Dios y llevó a este pecador delante del Señor. Y él vio la sonrisa de Jesús por un lado, pero también vio la mirada de aprobación que le decía, perdónalo. Y basado en esa mirada de aprobación, Pablo dice, lo perdono en la faz de Jesucristo. Esto no es una persona común. Esta es una persona que tiene un ministerio de comunión con Dios. ¿Dónde empieza su labor el ministro del nuevo pacto? En el lugar secreto, en intimidad con Dios. Este era un hombre en constante oración. Este era verdaderamente un intercesor. Por eso él pudo hablar bien de Jesús como el sacerdote. Pablo sabía lo que era ser un sacerdote intercesor. Y Pablo vivía siempre en la presencia de Dios. Un ministro del nuevo pacto es uno que vive siempre en la presencia del Señor, que tiene la presencia del Señor. Porque esto, quiero decirte, no te hará que seas ligero. ¿Sabe? Hay personas tan ligeras, parece que piensan es con la boca. Personas totalmente alarmistas. Estas personas así, yo no sé, les hace falta mucho lugar santísimo. ¿Sabe que el lugar santísimo ordena nuestra mente? El lugar santísimo nos hace que no seamos torpes en palabra, ligeros, alarmistas. Por ejemplo, yo compartí sobre la oración intercesora, de lo que era orar por las naciones, lo que era orar por los gobernantes, de mantenerse constantemente en lo mismo, trabajando esos encargos en la presencia del Señor. Y tal vez tú hayas sido ligero y digas, pero hermano, ¿para qué tanto orar? Si lo más importante es tomar un teléfono y llamar a mis familiares y orar por ellos. Yo quiero decirte que esta es una ligereza tuya, porque yo no hablé de oración común. Todo ministro tiene una oración común.
Tu responsabilidad constante es llamar a la gente. Estés bien o estés mal, tú debes orar por la gente, llamarlos por teléfono, más en estos momentos. Pero yo no hablé de la oración común del ministro. Yo hablé de la oración intercesora, un nivel más alto, más profundo. Una persona que salta de la oración común a la oración de intercesión para que luego pueda ascender en oración de guerra. Pero si tú no estás en el lugar santísimo, tú serás ligero y opinarás y crees que tus palabras ligeras, religiosas, son piadosas y sentirte bien. No salieron del lugar santísimo. Ni siquiera pensaste lo que era la oración intercesora y pensaste con la boca y lanzaste un juicio. Una persona como Pablo no era ligero para perdonar, ni era folclórico, ni tampoco guardaba amargura. Era un hombre que llevaba las cosas a Dios. Llevó al pecador, ya que vio que otros lo perdonaron, él dijo: Señor, yo lo perdono también en la faz tuya, a los ojos tuyos, dentro de esa cuenca de tus ojos que me están mirando. Yo entrego a este pecador ahora. ¿Sabe por qué hizo Pablo eso? Porque no era un hombre folclórico, un hombre que pensaba con la boca, era un hombre que todo su carácter, su conducta y su vivir era regida por el lugar secreto, por el lugar santísimo. Hay otro versículo que muestra que un ministro como Pablo y un ministro como nosotros debemos vivir en el lugar secreto, a la faz de Cristo, delante de la mirada de Cristo, para ver si Él nos aprueba o desaprueba. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Segunda de Corintios 4, 6 dice: porque el mismo Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Mira, Pablo vivía en concordancia con la presencia de Cristo y en concordancia con el lugar santísimo, con el abrigo del Altísimo. Lo que él veía de los ojos del Señor, lo que él veía de la mirada del Señor, es lo que él transmitía y hacía. Por lo tanto, este primer punto es importante de un ministro. Quiero que aproveches en estos días para tocar el lugar santísimo, que te acostumbres ahora. Cuando salgamos de todo esto, ya Dios ha formado a alguien en el lugar secreto. Hasta puedes sentir transformación en estos días, estando cara a cara delante del Señor y siendo transformado por el Señor Espíritu. Este punto es importantísimo para el ministro. Aquí empieza todo otra vez. Un cautivo de Cristo es uno que tiene un espíritu intercesor. Un ministro del nuevo pacto es aquel que se mantiene en la presencia del Señor. Qué punto tan práctico, cómo lo disfruto, cómo amo esto. Ahora yo quiero compartirte un segundo punto. Yo sé que este primer principio te tocó, y este segundo te va a tocar más. Un ministro del nuevo pacto no solamente vive en el lugar secreto, sino es uno que tiene un espíritu perdonador. Repite conmigo, es uno que tiene un espíritu perdonador. Yo vuelvo a 2 de Corintios capítulo 2, verso 10. Dice: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado,
Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Esto quiere decir tener un espíritu no perdonador le da ventaja a Satanás y hará que él gane. Yo quiero hablarte de cómo un ministro debe poseer un espíritu perdonador. Mira, yo no sé, en estos días estuve examinando y disfrutando segunda de Samuel algunos aspectos que mientras estaba viendo sobre esta parte de segunda de Corintios 2:10 me llevó a varios versículos que antes había leído, pero esta vez fueron muy frescos en mi espíritu. Por ejemplo, ¿qué tal si leemos segunda de Samuel 16, 5 al 7? Primera de Samuel 16, 5 al 7. Ahí dice, y vino el rey David hasta Bahurín, y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salió maldiciendo a David y arrojando piedras contra él. Y dice también, y todo el pueblo y todos los valientes de David, unos estaban a la izquierda y otros estaban a la derecha. Y en segunda de Samuel 16, ahora verso 7 dice, y decía Simeí maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Esto es terrible, muy terrible. Hombre sanguinario y perverso. A ver, usted sale a la calle, sale de Jerusalén, porque aquí David comenzó a huir. Y cuando comenzó a huir desde Jerusalén, le sale el encuentro Simeí maldiciéndolo, diciéndole perverso y lanzándole piedra. ¿Tú qué harías? Te pregunto. ¿Tú qué harías? Bueno, ahí mismo en segunda de Samuel 16, verso 9, dice así. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey. ¿Quién era Abisaí? Era uno de los valientes de David. Y eran con él 3 hijos, los hijos de Serbia, que eran Abisaí, Asael y Joab. Ellos eran los 3 hijos de Serbia. Entonces en el verso 9 dice, yo quiero que me sigan, yo no sé, te puedes aburrir si no conoces la Biblia. Y aquí debes arrepentirte, oh Señor, no conozco la Biblia. Quiero que te detenga, quiero que me escuches bien. Te voy a volver a repetir. David sale de Jerusalén ya huyendo. Y cuando salía, alguien de la casa de Saúl, que se llamaba Simeí, salió al encuentro maldiciendo al rey, diciéndole fuera, fuera, sanguinario y perverso, y lo maldecía y le lanzaba piedra. Entonces en segunda de Samuel 16:9, uno de los valientes de David, de los 3 hijos de Serbia, dice así, de Sarbia, dijo, verso 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Mire lo que dijo Abisaí. Dijo,
déjame cortarle la cabeza. Ahora el verso 10 dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? ¿Qué tengo con vosotros, hijo de Sarbia? En otras palabras, entre ustedes y yo hay una gran diferencia. Ustedes, ¿por qué juzgan por mí? Ustedes y yo somos diferentes. Y sigue diciendo el versículo 10. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Oiga, esto es tremendo. Cuando David salía, lo maldijeron. Y mira lo que dijo David. ¿Qué tengo contra? ¿Qué tiene? ¿Qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? ¿Sabe qué significa esa palabra? Entre ustedes y yo hay una gran diferencia. Ustedes no se parecen a mí. Ustedes no tienen mi mismo espíritu. Ustedes son diferentes a mí. Imagínense, Abisai quería cortarle la cabeza, pero David lo deja ir. Increíble. Ahora, mire esta parte, que cuando va saliendo de Jerusalén, Simei lo maldice. Ahora, después de un recorrido grande de sufrimiento de David, él vuelve, ya está ascendiendo a Jerusalén para tomar posesión de su reinado. Y mira lo que dice 2 de Samuel 19:18. Sígueme, por favor, sígueme, concéntrate. 2 de Samuel 19:18 dice así. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, el mismo que lo maldijo saliendo de Jerusalén, ahora volviendo el David otra vez a Jerusalén, le sale otra vez al encuentro. Dice, y entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y en el verso 19 dice así, y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad. No tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi siervo rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Verso 20, porque tu siervo reconoce haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor y rey. Aleluya, increíble. ¿Sabe qué hace David? Lo perdona y lo deja ir. Increíble. En el verso 21 dice, ahora, otra vez, es curioso la Biblia. Oiga, la Biblia tiene la primera y segunda mención. Versículo 21 del capítulo 19 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 19:21. Dice otra vez Abisai como en la primera vez. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová? Y verso 22, David dice, entonces David dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversario? Oiga, increíble, le vuelve a repetir a los hijos de Sarbia. Le dice, ¿qué tengo yo con vosotros? En otras palabras, yo soy diferente. Hay una gran diferencia entre ustedes y yo. Mi espíritu es diferente. Ustedes no se parecen a mí. Eso es lo que está diciéndole David por segunda vez a los hijos de Sarbia. Increíble. Y el verso 23 del mismo capítulo 19 de 2 de Samuel dice, y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró.
Oh, tremendo. El espíritu de David era conforme al de Dios. Él tenía un espíritu perdonador. Él era un ministro del antiguo pacto. Y como ministro del antiguo pacto, él también tuvo el primer principio. Vivía siempre en la presencia, en el secreto con el Señor. Y segundo, él tenía el segundo principio. Él tenía un espíritu perdonador. Yo quiero decirte, esos hijos de Sarbia, esos guerreros, eran valientes. Ellos conocían la batalla, ellos conocían la guerra, pero no conocían el perdón, no conocían la misericordia y tampoco conocían la humillación. Por eso David decía: ¿qué tengo yo con vosotros? No os conozco, ustedes no son como yo. Es lo que David decía, como diciéndole: yo tengo un espíritu diferente. No soy rencoroso, no permito amargura, no tengo recuerdos malos en mi corazón. Era lo que David estaba insinuándole a los hijos de Sarbia. Aleluya. Te pregunto, ministro del nuevo pacto, ¿qué espíritu tienes? ¿Tienes un espíritu perdonador? No pregunto por tus cualidades u obra cristiana. Un creyente puede ser celoso por Dios, trabajar para Dios, tener muchas actividades, pero a su vez tener un espíritu humano equivocado, un espíritu no correcto. Hay personas que tú puedes darle una exhortación para que sean iluminados en sus malos procedimientos. Y verás que ya no sentirán por ti el mismo amor que ellos decían tenerte antes, una vez que los exhorta. Hay creyentes que una vez que son perseguidos, calumniados como David, y lo verás pidiendo la cabeza de aquellos. Hay creyentes y líderes muy religiosos, celosos, hasta por un mensaje los he visto. Celosos por una idea, hasta defensores de la obra de Dios. No digo que esto es malo, pero no perdonan. Guardan reserva interior por otro. Siempre les gusta mostrar los errores de otros, creando una atmósfera de persecución y sospecha. Porque su espíritu no es correcto, es un espíritu equivocado, es un espíritu no perdonador. Y es por eso que no tienen fruto, no hay claridad en su fruto y sus bendiciones están dentro de una nubelosa, porque son personas que no perdonan, y personas que no tienen un espíritu perdonador son esclavas y son turbadas. Y yo te voy a seguir ahondando sobre esto, porque un día estaremos con el Señor y tal vez muchos le van a decir: hicimos en tu nombre, echamos demonios, pero Él también te va a decir: no te conozco, ustedes son diferentes a mí. Nos puede llegar a decir el Señor. Así que un ministro de nuevo pacto tiene un espíritu perdonador. No se te olvide esto. Ahora, esta historia sigue. Si conoces la Biblia, esta historia sigue. Mira, David perdonó a Simei. ¿Qué es hombre tan grande? ¿Qué ministro tan grande? Pero los hijos de Sarbia eran guerreros, pero no conocían el perdón y la misericordia. Por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan de Abner? Él nunca creyó en David. Era parte del ejército de Saúl, era un guerrero del ejército de Saúl que se oponía siempre a David, y él nunca creyó en el ungimiento de David. Por ejemplo, ¿cómo lo sabemos? Vámonos a 2 de Samuel, capítulo 3, verso 6. Dice: como había guerra entre la casa de Saúl y la de David,
Aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Esto muestra que Abner era un guerrero, un soldado del ejército de Saúl y que se oponía a David en todo. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, entonces Abner se esforzaba para estar siempre en contra de David. Ahora, segunda de Samuel 2:18, mira lo que dice. Segunda de Samuel 2:18. Y estaban allí los 3 hijos de Sarbia. Se formó una guerra entre los de Saúl y los de David. Y Abner estaba entre los soldados guerreros del ejército de Saúl. Sí, claro. Dice el versículo 17, la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. El 18, que es el que nos corresponde. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia. Ojo con esto. Asael, que era ligero de pies como una gacela del campo. Y saben, para narrarles la historia, que ustedes deben seguir leyendo. Mira, se formó una batalla y llegó el momento en que se vieron cara a cara Asael y Abner, los dos. Los dos estaban al frente. Uno era hijo de Sarbia, de esos guerreros que no perdonaban, y el otro era Abner de la casa de Saúl. Pero en un momento de descuido, Abner tomó una lanza y traspasó la 5ª costilla de Asael y salió del otro lado. Y automáticamente murió Asael. Y todos vieron el cuerpo de Asael tendido mientras que Abner huyó. Y lo persiguió Joab y Abisai, pero nunca lo alcanzaron. Y sabe, esa espinita la guardó Joab y Abisai. Y un día pasó algo tremendo. David perdona a Abner. Increíble. Vámonos a 2 de Samuel 3:20. Dice, vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres y David hizo banquete a Abner. Vea, David le hace banquete a Abner, el que había matado a Asael, uno de los guerreros importantes de David e hijo de Sarbia, muy allegados a David. Sin embargo, David recibe a Abner con un banquete y le da comida a todos los que venían con él. Y versículo 21 del capítulo 3 de 2 de Samuel dice, y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo deseas tu corazón. Y David despidió luego a Abner y Abner se fue en paz. Oiga, qué espíritu perdonador tiene este ministro del antiguo pacto. Pablo, ministro del nuevo pacto, tiene un espíritu perdonador en el lugar secreto, en la faz de Jesucristo. ¿Y el tuyo, cómo es tu espíritu? Si siguen leyendo, se fue Abner muy contento, con comida, en paz, bendecido por David, perdonado. Y David pasó por alto y nunca se tomó nada personal porque él tenía un espíritu perdonador. Pero sabe que cuando llegó Joab, uno de los hijos de Sarbia y hermano de Asael, el cual le había dado muerte a Abner, se enteró de que Abner había estado con David y que David le había hecho un sancocho de pescado. Y sabes, mandó mensajero con mentira y le dijo, vuélvete otra vez, vuélvete, que el señor David te espera. Y Abner otra vez se regresó. Y cuando se regresa, Joab lo llama aparte con una humildad falsa, con mucha mentira y tracañuela. ¿Y sabe qué hace Joab con Abner?
traspasa a Abner por la quinta costilla, en la misma costilla en que fue muerto su hermano Asael. Joab también traspasa a Abner por la quinta costilla y Abner muere. Y esto se lo ocultó al rey hasta que el rey se dio cuenta. ¿Sabe qué hizo el rey David? Si sigue leyendo, comenzó a endechar a Abner. En 2 de Samuel 3, 31 y 32 dice: entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo, vea, ni siquiera le reclamó nada a Joab. Qué espíritu perdonador, como para darle a entender: yo no me parezco a ti, que tengo contigo, hijo de Sarbia. Y dice, verso 31, y dijo David a Joab y a todo el pueblo con él: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Verso 32, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. ¿Cómo puede alguien, David, llorar por su antiguo enemigo Abner? Como si fuera un íntimo amigo de él. ¿Cómo puede David llorar por alguien que persiguió también a David? ¿Cómo puede llorar por Abner? Es porque este ministro del antiguo pacto tenía un espíritu perdonador, y por eso decía: que tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Mi espíritu es diferente al de ustedes. Yo tengo un espíritu perdonador. Ustedes son guerreros valientes, conocen guerra y batalla, pero ustedes no tienen espíritu perdonador, misericordioso y de humillación como yo lo tengo, porque yo siempre vivo en el lugar secreto frente a mi rey. Aleluya. Yo siento que Dios te está hablando. Quiero que te examines profundamente. Examínate. Dime, ¿hay alguna amargura? ¿Una falta de perdón? David era uno que daba oportunidades a pesar de que se hablaba mal de él. En 2 ocasiones, por ejemplo, bien claras en la Biblia, David tuvo a su enemigo Saúl en sus manos para poder aniquilarlo enseguida y borrarlo del mapa. Pero David siempre perdonaba la vida de Saúl. Ahora, yo quiero que busques Lucas 9, 52 al 55. Lucas 9, 52 al 55, para que veas que esto también se ve en los tiempos de Jesús. Y también se ve en nuestro tiempo. Jesús, un ministro del Nuevo Testamento, el primer y grande y modelo de ministro, tenía un espíritu perdonador. Mira, un día en esta narración del 52 en adelante, mensajeros entran a una aldea de samaritanos para buscar posada para Jesús. Mas ¿sabe qué hicieron en esa aldea de los samaritanos? Rechazaron a Jesús y no lo recibieron. Ahora, en el versículo 54, cuando 2 discípulos de Jesús vieron este acto infame de los samaritanos, en el 54 dice: y viendo esto, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y Jesús en el versículo 55 le responde como hablaba y respondía siempre David a los hijos de Sarbia, y le dice en el verso 55: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Cómo es posible? Han andado conmigo 3 años y no me conocen. Ustedes no tienen mi espíritu.
Ustedes no conocen misericordia, ustedes no conocen perdón, ustedes no conocen humillación. Ustedes les gusta el juicio, ustedes son ligeros. Yo soy de otro espíritu. ¿Qué tenéis, que tengo yo con vosotros? ¿De qué espíritu sois? Mira, hay personas que por defender una posición o una idea, no les importa hablar, menospreciar, acabar con otros. Sí, yo les diría, ¿de qué espíritu sois? ¿No será que cosecharán mal? Mira, este es el espíritu de un ministro. Parece que hay personas que toda la noche se acuestan con una aromática de espinas y amanecen el día siguiente con una cara que no le quieren hablar a nadie. Y yo no sé si esos son los ministros del nuevo pacto que saldrán de la casa en estos días a predicar el evangelio con esa cara de estrépito de espinas hirviendo en un fuego. Hay que cambiar la cara. Por nada nos ofendemos, por nada guardamos reservas, por nada somos ligeros, buscamos los errores de otros, creamos una atmósfera negativa, no perdonamos a la gente, le quitamos la mirada a la gente, le quitamos la ayuda a la gente. Y hay creyentes que llegan a lo peor, a guardar amarguras en su vida, y una vez que escuchan el nombre de la persona contra la cual tienen amargura, parece que el estrépito de espinas arden en su estómago. Pero así no era David, así no era, David con Saúl, así no era Jesús, así no era Pablo. Así tampoco era Isaac, que una vez Abimelech lo expulsa de su tierra. Pero un tiempo más adelante Abimelech busca la ayuda y la protección de Isaac. Isaac lo perdona y pasa por alto lo que hizo Abimelech. En los tiempos de abrir los pozos, el pozo de Isaac fue bendecido grandemente porque él perdonó a todos los que le rechazaron. Ese es el espíritu que tiene el ministro del nuevo pacto, un espíritu perdonador. Yo no sé, parece que me he alargado tanto, pero también como un tercer principio de varios que tenía, es que un ministro tiene un espíritu sosegado. Se dice en 2 de Corintios que el espíritu de Pablo no tenía reposo hasta que llegara Tito. ¿Recuerdan eso? Hasta que llegara Tito. Dice que él no tuvo reposo porque el espíritu de Pablo era un espíritu que vivía en el lugar santísimo. Era un espíritu perdonador, pero él también buscaba tener un espíritu sosegado. ¿Sabe? Hay personas alarmistas, personas que ven un infierno donde no lo hay, y personas ligeras con sus labios. Su espíritu combate, arde por pasiones, por amargura, por cosas aún buenas, pero son amargados, no hay reposo en su espíritu. Yo siento que lo que van a abastecer esta humanidad, lo que van a suministrar el ministerio del nuevo pacto, la vida del ministerio del nuevo pacto, son personas que han alcanzado reposo en su espíritu. Y este reposo viene por habitar en el lugar santísimo, viene por habitar en el lugar secreto. Allí nuestro espíritu se sosiega, allí está la paz que viene de Dios. No solamente tener paz con Dios, sino la paz de Dios morando en nosotros. Entonces, los ministros del nuevo pacto, cautivos por Jesucristo, viven en el lugar santísimo. Tienen un espíritu perdonador, tienen un espíritu sosegado. Y te puedo mostrar más cosas, pero se me haría más largo el mensaje.
Y yo siento que un ministro que anda en la procesión triunfante es un cautivo de Cristo que no derrota a Jesús diariamente con su voluntad indomable y con su independencia, sino que todo el tiempo consulta y tiene dependencia con el Señor, porque es un esclavo de amor. Pero estos cautivos, aleluya, que andan en la procesión triunfante se parecen a su general. Aleluya. Sí, son aquellos que viven en el lugar santísimo, viven en el lugar secreto, viven en el abrigo del Altísimo. Tienen un espíritu perdonador, los cuales da un espíritu sosegado para así tener un espíritu constreñido por el Señor, un espíritu de gracia, etcétera, etcétera. Dios te bendiga. Y yo siento que esto es un asunto de que ahorita debes orar, debes entrar en comunión con el Señor. Si el Señor te ha hablado, dile: Señor, en estos días que estoy aquí en mi casa, quiero que forjes un ministro. Transfórmame, Señor. Quiero vivir esta primera metáfora, cautivos de Cristo en el desfile triunfal de Él, que celebran con jolgorio, con alegría, con entusiasmo la victoria de Jesús, que ganó a través de la muerte y resurrección y ascensión de Él. Y me voy a mantener en ese espíritu, aleluya, de un cautivo y prisionero de Él por amor. Que Dios les bendiga grandemente, sean bendecidos, sean felices y que podamos ganar muchas experiencias en estos momentos. La palabra de Dios ha llegado y que ésta haya iluminado y haya cortado vuestro ser para que salgan diferente. En el nombre de Jesús. Amén.